Bueno, quería darle la bienvenida a Antonio Briceño. Antes de darle la palabra, quería también resaltar el esfuerzo que ha sido el curso y yo creo que la riqueza que ha tenido el curso. Creo que a lo largo de estas sesiones hemos ido como recorriendo no solamente los espacios conceptuales de lo que es la mitología y de la presencia de los diferentes mitos y el recorrido no solamente histórico, sino geográfico de los colectivos y lo que nos han aportado, sino que nos han dado una cantidad de material para reflexionar, para amplificar y yo creo que para abrir como la posibilidad de tener un espacio donde podamos establecer como discusiones con otras mitologías, ¿no? Eh, para mí, lo pensé mucho si lo incluía o no en este cierre antes de darle la palabra a Antonio, pero para mí es imposible no hablar de la situación venezolana. Es imposible, porque creo que lo que está pasando, primero que es un tema que es importante tenerlo presente como colectivo y hacerle seguimiento, porque es un tema aunque en este momento estamos viviendo los venezolanos, definitivamente es un fenómeno que nos obliga, que nos reta. Yo creo que no vamos a poner la palabra que nos obliga, pero que nos reta a pensar qué está pasando con las dinámicas que tenemos, con las dinámicas colectivas que tenemos alrededor del mundo. Y paradójicamente, creo que el terreno mitológico de alguna manera ayuda. O sea, para mí ha sido imposible no aproximarme a esto, a la dificultad de digerir estas emociones tan complicadas que lo comentábamos el miércoles pasado con Pablo. Ha sido imposible si no me paro de cierta manera en un territorio mitológico, donde el bien y el mal, la luz y la oscuridad están ahí dando vuelta, ¿no? No, yo sé que no es nada nuevo, o sea, tenemos siete sesiones hablando de esto desde hace siglos, pero definitivamente tener imágenes, tener como elementos referenciales para poder pararnos desde algún lugar ayuda en lo individual y yo creo que dentro de lo individual el aporte que podemos hacer cada uno en los colectivos donde nos movemos. Bueno, sin más, le quiero dar la bienvenida a nuestro querido amigo Antonio Briceño. Muchos lo conocemos o lo conocen porque ha participado en otros espacios con nosotros. Para darle contexto y para las personas que no lo conozcan, un poco para que sepan bueno, ya el material solamente es una maravilla, pero conocer un poco de su trayectoria para ver cómo ha llegado a ese material y lo que ese material ha generado, creo que es importante. Antonio Briceño es licenciado en Biología de la Universidad Central de Venezuela, con un máster universitario en Artes Digitales. Ya van a ver, creo que el máster es recomendable. Vamos a ver qué... un máster en la Universidad de Pompeu Fabra en España. Vive y trabaja entre Caracas y Barcelona. Desde 1987 su obra ha sido expuesta internacionalmente en forma individual y colectiva en más de 100 ocasiones. Durante los últimos 38 años ha trabajado con más de 40 pueblos originarios del mundo. Representó a Venezuela en la Bienal número 52 de Venecia y entre los premios recibidos se encuentran el premio Luis Felipe Toro del Museo de Bellas Artes de Caracas en 1997, el Greenleaf Award for Artistic Excellence en 2008, otorgado por el Museo de Arte del Natural World Museum y la ONU, y el premio AICA en 2011 como artista consagrado por su sostenida trayectoria de aportes en la utilización de la fotografía como un medio para comunicar una poética que clama por el respeto al planeta, a sus pobladores y a las culturas. En esta oportunidad recordará que en el continente americano existen aún cientos de culturas indígenas con grados muy diversos de complejidad social y cultural. El universo mítico y espiritual de estos pueblos ha sido el objeto de estudio del autor desde hace décadas. El origen, como se llama la serie que vamos a ver, ofrece una propuesta iconográfica a través de la fotografía
para ilustrar este mundo intangible de nuestros pueblos originarios, antes que sea demasiado tarde. Arquetipos, divinidades, personajes mitológicos, conceptos, emociones y situaciones que en general pertenecen al mundo místico, espiritual, psíquico, emocional y simbólico. Aparte que, para cerrar, es un excelente contador de cuentos. Entonces, bueno, bienvenido Antonio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, Gracias, Eduardo, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los conocidos y los que voy a conocer. Ya algunos aquí conocen parte de esta trayectoria, pero igual es como es un trabajo en el que tengo ya 25 años, siempre se está renovando. De hecho, desde la última ocasión en que nos vimos hay algunas cosas nuevas porque estuve recientemente trabajando con los mayas en Panamá. Yo quisiera compartir la pantalla. A ver. eh, ok, ¿Están viéndola? sí, perfecto. Yo inicialmente comencé este trabajo en el año 2000 porque se juntaron muchas cosas. Yo cuando estudié biología en los últimos años de mi carrera empecé a tener contacto con pueblos indígenas venezolanos de la zona amazónica de Venezuela en particular y empezó a crecer una fascinación que aunque tenía otras raíces que descubrí después, inicialmente tenían más que ver con la relación ecológica de los pueblos indígenas, su relación con la naturaleza. Y más allá de lo utilitario, de las plantas que se usan y los animales que se cazan, sobre todo me conmovía mucho ver cómo estaba todo nuestro mundo inconsciente proyectado en los elementos de la naturaleza y cada cosa decía algo sobre nosotros, sobre ellos, pero sobre la humanidad, digamos. Entonces, inicialmente yo como biólogo no pude avanzar mucho en ese campo. Me gradué con una tesis en otra cosa, con los colibríes. Lo menciono porque más adelante va a volver a colación ese tema. Y luego yo me dediqué fue a la fotografía. Por un tiempo me interesó mucho el tema de la espiritualidad porque yo también, ya antes de graduarme de biólogo, tuve ocasión de viajar mucho, sobre todo al comienzo viajé mucho a la India y a países orientales donde se despertó en mí un interés por la espiritualidad y por las representaciones de lo sagrado y más adelante uniendo varios de los intereses, las imágenes de los dioses y de lo sagrado, no solo para los hindúes y budistas, sino que luego lo retomé en Venezuela con el mundo católico. Terminó de eso de unirse a retomar el tema de los pueblos indígenas cuando me di cuenta, estudiando mitología griega y romana con el enfoque junguiano, que era insólito que nosotros supiéramos tanto más de Zeus y de Afrodita y no supiéramos nada de Pulowi o de Cheheru o Dorcha o de cualquiera de los miles de dioses que pueblan aún el continente, de culturas que aún están acá, estaban antes de nosotros y siguen aquí. De hecho, yo inicialmente tampoco las conocía. Empezó la curiosidad de, bueno, sabemos tanto de lo de afuera, ¿quiénes son esos mismos dioses acá, ya que son arquetipos? Entonces, bueno, juntando estos intereses mixtos de una pasión por los pueblos indígenas que se suponía que tenía que ver con mi formación como biólogo, años más tarde me enteré que mi bisabuela era Timote, de un pueblo indígena andino de Venezuela que desapareció, prácticamente solo queda en nuestra sangre, en los que tenemos el ADN, pero culturalmente creo que no quedó nada. Entonces yo me propuse hacer un proyecto que inicialmente se llamó Los Dioses de América, que era básicamente revisar lo que habían escrito antropólogos sobre cada una de las culturas a las que viajé y tratar de tener idea de cuál era el universo de los dioses que estaban presentes en los sitios donde yo iba a estar trabajando. Luego confirmar esto una vez que estaba en el lugar con los chamanes y con los sabios, porque como se trata de literatura y de culturas orales, lo que han escrito antropólogos generalmente se ajusta al lugar específico donde trabajó cada antropólogo, sumándole las fantasías de los antropólogos, que no son pocas.
Y si yo no coincidía con ese pueblo, sino que estaba trabajando en otro, encontraba generalmente diferencias importantes. Entonces, finalmente yo la información la redondeaba con los sabios de las culturas del sitio en donde estuve. Ese proyecto se llamó Dioses de América porque yo fui muy estricto en los primeros años en representar solamente dioses, incluso por un pudor mío, cierta pacatería, yo excluí en los primeros grupos a las fuerzas del mal, hasta que en alguna ocasión algún pueblo me mencionó que el mal era tan importante como el bien y que estos personajes eran centrales en su cultura, que dejarlo por fuera estaba omitiendo a la mitad del universo. Y entonces empecé a incluirlos también, aunque no fueran dioses. Y en el transcurso de los años también yo empecé a abarcar más allá de dioses y demonios a conceptos como la persona o a personajes que dentro de esas culturas son fundamentales, como lo que nosotros llamamos chamanes, que es un término que siempre se queda corto porque, para empezar, se basa en culturas asiáticas que fueron a partir de las cuales se impuso este término, pero en el fondo en las culturas americanas existen muchas funciones paralelas que no son solo chamanes. Es decir, el chamán existe como sacerdote, como intermediario entre las fuerzas sagradas y los humanos, pero también puede tener una función política, también son médicos del cuerpo físico, también son psicólogos, o sea que abarcan muchas cosas. En algunas ocasiones el chamán cumple un mismo chamán todas las funciones, pero en otras culturas hay chamanes específicos para cada función. Entonces, bueno, yo fui ampliando, ampliando, ampliando al punto que ya hoy yo no quiero llamar al proyecto Los Dioses de América, se llama El Origen, porque pretendo abarcar muchas más conceptos y funciones que la propia imaginería de los dioses. Sin embargo, yo trabajo es con la imagen, entonces el trabajo se trata básicamente de proponer una iconografía para estas culturas, las estampitas de sus dioses y de sus personajes mitológicos, aunque también propongo unas imágenes que se van más allá, como vamos a ir viendo en el transcurso de la charla. Aquí podemos ver, hasta ahora he trabajado con 20 pueblos indígenas entre Norte, Centro y Suramérica. Los más al norte han sido los Huichol en México, los más al sur han sido los Quero, que son quechua en Perú. Eh, y en la zona donde vivo, por supuesto, está concentrado el grueso de mi trabajo en Venezuela y en Colombia, que he trabajado mucho, pero también porque afortunadamente en esta zona tropical de la Amazonía se concentra el grueso de lo que sobrevive aún de los pueblos indígenas americanos, por lo menos lo que mantiene aún sus culturas y sus creencias. Entonces ahí están concentrados la mayor parte de los pueblos con los que he trabajado. Puesto que es mucho tiempo de trabajo, yo no les puedo mostrar todas las imágenes, que son más de 200. Entonces yo hice una selección y la reorganicé. En vez de ir pueblo por pueblo, yo he preferido agruparlo en forma arquetipal, arquetipo por arquetipo más bien, para que no se extienda indefinidamente la charla, y me parece que es una forma más dinámica de aprender los conceptos, creo yo. Comenzando por los Pumén de Venezuela. Esta es para mí una representación de lo que ellos llaman la persona. Los Pumé dicen que los seres humanos estamos compuestos de dos partes: la cáscara, el cuerpo físico, que es uno solo y que es el que se ve, y los Pumetó, que son los espíritus y que son muchos. De hecho, no tienen un número fijo porque, dependiendo de la persona y de los roles que cumpla y de la complejidad intelectual de esa persona, tiene más o menos Pumetó. Lo cierto es que en todo caso son muchos, son varios, en contraposición a la cáscara, que es una sola. Entonces esta es una representación del Yanambó, la persona que está compuesta de ambas cosas, ¿no? Cáscara y espíritus. El arquetipo más recurrente, como ustedes sabrán, y que se encuentra en todas las culturas americanas o del mundo, es la madre, porque todos nacemos de una madre. Generalmente además está asociada a la tierra e inmediatamente relacionada con la nutrición, y por lo tanto con los productos que salen de la tierra.
Generalmente cada pueblo en el mundo está relacionado con un carbohidrato específico que es del que se produce su pan, y entonces ese suele ser un atributo principal de esta diosa. Pero hay bastantes matices. Por ejemplo, esta para los Kogi de la Sierra Nevada de Santa Marta no está asociada tan directamente a la tierra, sino al mar. Y además, no siempre es así, pero en este caso es la creadora. El dios creador no siempre es la diosa madre, pero en este caso de los Kogi, en el principio de los tiempos solo existía el mar y la oscuridad. Y ese mar en la oscuridad era la diosa Aluna, que además es un concepto para ellos todo existe en material, en forma física y en espiritual o como concepto. Existe primero como concepto y luego se materializa. Esa palabra para definir ese estado de las cosas intangibles es el mismo nombre de la diosa. Las cosas existen en Aluna y luego se manifiestan como físico. En la historia de los Kogi, en el principio de los tiempos solo existía Aluna, el mar en la oscuridad, la diosa primigenia, y creó a todo el universo en espiritual primero, antes de materializarlo. En cambio, en el grueso de los países de las culturas con las que he trabajado, la diosa madre está directamente relacionada con la tierra como materia de la cual salen todos los alimentos. Este es el caso de Toteyurianaca en México, es la diosa madre para los huichol, en ese caso asociada directamente al maíz. Las culturas mesoamericanas son culturas del maíz. Entonces, generalmente en las imágenes que son todas construidas, porque son retratos hablados, yo monto los atributos o las características que tiene que tener cada personaje. Aquí es la tierra como tal, aunque sobre ella está el cielo con el agua, que es su contraparte, como vamos a ver más adelante. Esta es la Pachamama, la diosa madre para los quechua, los quero concretamente con los que yo trabajé. Es la diosa madre tierra que provee de los alimentos. Ese es un arquetipo relacionado directamente con la nutrición. Y en el caso de los queros, es tanto el maíz como la papa, la base de la dieta de la cultura en general. Aquí la tenemos con el maíz. En cambio, en las culturas amazónicas es la yuca, un tubérculo, porque sus suelos son arenosos y muy pobres, y además zonas muy calientes donde no hay papa. Eventualmente puede haber maíz, pero son culturas de la yuca. Cada vez que yo pude representar al personaje con una mujer embarazada, lo hice así. En este caso, además, ella tiene en la mano una totuma, le llamamos nosotros, una calabaza, que no es parece ser que es de las primeras plantas domesticadas en el continente y no fue por alimento, sino como utensilio. Ella es una calabaza que no tiene una carne comestible, sino que su cáscara sirve como recipiente y en ese recipiente se toma ritualmente la chicha hecha de yuca, que es uno de los elementos que la diosa nos dejó como regalo. La yuca como alimento, pero también la yuca como bebida fermentada que permite una comunión a través del trance. Ella se llama Chejeru. Esta es Pulowi, que es la diosa, es una de las diosas femeninas para la cultura guayú, pero que encarna la parte oscura de lo maternal. Eh, Tiene que ver más bien con paisajes o lugares que son tabú, que son peligrosos. También representa la fantasía y viene a ser una especie de medusa porque dicen que es tan extremadamente bella que su mirada es mortal. Entonces ella se llama Pulowi y los sitios tabú también se llaman Pulowi, son sitios Pulowi. Es una zona desértica donde muchos espejismos, los espejismos también son Pulowi. Y yo la terminé interpretando como una metáfora de la fantasía y de lo peligroso que es dejarse llevar por las fantasías, que puede terminar uno petrificado. Es de las pocas imágenes de todo lo que van a ver que no tiene la mirada. La mirada para mí es fundamental porque yo siento que a través de la mirada es que se transmiten y se comunican las personas, pero la mirada de Pulowi es mortífera. En cambio, en el caso de los Wayuu, la contraparte es el cielo.
es una dicotomía, la tierra y el cielo. La tierra es lo fijo y es el espacio, el cielo es lo móvil y es el tiempo, lo que se desplaza. Eso se manifiesta incluso en su forma cultural, porque las mujeres son las que heredan la tierra y los hombres tienen que casarse con mujeres de otra tierra, pueden tener varias esposas en distintos lugares, pero están condenados a estarse siempre moviendo porque la tierra es de las mujeres. Entonces, esta parte mitológica se manifiesta también en la cultura. Este personaje, además, que aquí representa el cielo, y el cielo es lo que fertiliza, es el agua que nutre la tierra. Esta imagen yo la hice con un palabrero, que es un personaje en la cultura wayuu muy importante, es como un Hermes. Ellos son muy estrictos en el tema de los ajustes de cuenta. eh, pues cada vez que hay conflictos entre familias o entre clanes, porque es una cultura de clanes, suele haber bastantes muertos y esto a toda costa se trata de evitar a través de la función del palabrero, que como su nombre dice, a través de la palabra trata de mediar para que se negocie una paz y que no lleve a la aniquilación que puede ser indefinida, como las de los mafiosos, por ajustes de cuenta. Yo cada vez que pude hacer imágenes con chamanes, o con personajes de autoridad, lo hice, porque su misma porte y su presencia suele ser súper contundente. Aquí el palabrero está representando al cielo. Para los Kuna, en Panamá, Dios es dos cosas a la vez, es Dios Padre y Dios Madre. No son dos dioses, sino que Dios tiene un lado femenino, un lado masculino. Dios Madre, que es Nana, es la selva, está encarnado en la selva porque de la selva sale todo lo material, todo lo que se utiliza, los alimentos, la cacería, las herramientas, las medicinas, los venenos, la materia prima para construir, o sea, todo proviene finalmente de la selva. Yo trabajé ahí con los chamanes también y ellos inmediatamente me dijeron que era fácil de representar a Nana porque era la selva que está alrededor. Sin embargo, no sabían bien cómo tenía yo que representar a Pava, que es Dios Padre, que en el fondo es pura energía. Por eso la imagen de Pava es la pura luz. Apenas ellos me dicen que se intuye que es un hombre, que tiene una figura masculina, pero que en el fondo adjudicarle una forma física, algo que es pura energía, era difícil de concebir. La madre para los Pumé está asociada al horizonte. También esta es una cultura que tiene una concepción de la madre como creadora y como creadora en espíritu. Fue primero el concepto, ella se imaginó la creación, porque los que le dieron la forma material fueron dos dioses hombres. Es como un poco lo contrario de lo que suele ocurrir, que lo femenino está asociado a lo material y lo masculino a a la energía y al tiempo. Aquí pasa al revés. Y dicen que la diosa madre, Kumañi, vive más allá del horizonte, lo cual también es una metáfora de lo inaccesible que viene a ser esa figura, porque el horizonte no existe como tal. El horizonte es una ilusión visual, uno avanza y el horizonte siempre sigue estando inalcanzable. Itziai es uno de los dos dioses masculinos que sí le dio la manifestación física a lo que creó la madre Kumañi. Uno de ellos es la anaconda, que con sus movimientos dio la forma a la topografía del terreno. Y el otro es este, que es Itziai, es el jaguar. La anaconda y el jaguar están presentes siempre mitológicamente en todas las culturas amazónicas como animales tope, como formas de poder. El águila suele ser una tercera, pero creo que eso está más asociado a las culturas de Norteamérica. En la Amazonía, la anaconda y el jaguar monopolizan las figuras de poder. Itziai además es un dios muy ambivalente porque fue uno de los creadores, los que dio manifestación material, pero también creó muchas alimañas, vive en lo oscuro, es un dios que castiga, es muy parecido a Hermes, es un trickster, es un tipo muy inteligente y muy astuto que prohíbe cosas básicamente para tentar a los jóvenes a que transgredan esas tabúes para luego castigar. Y a través del castigo viene un conocimiento porque ellos tienen una concepción también de muchas capas. El universo existe en muchas capas, la mayoría de ellas invisibles.
el mundo de los muertos, el mundo de la Kumañi están en esas capas superiores y ahí también es como representación del inconsciente colectivo, ahí viene a estar la solución a todos los problemas, pero uno solo llega allí cuando muere o a través de unos sucedáneos de la muerte como son el sueño, la enfermedad o el trance a través de las plantas alucinógenas. Y aquí introduzco por primera vez algo que es muy recurrente en todo el trabajo y es que todas las culturas americanas usan plantas enteógenas como mecanismo para acceder al mundo inconsciente. Este ITCI prohíbe que cuando esas plantas se están usando en el ritual del tonje, que es un canto, los jóvenes no, nadie debe tener relaciones sexuales. Y puesto que es una prohibición, todas las prohibiciones son una orden de transgresión. Los jóvenes, algunos, pueden tener relaciones sexuales durante ese proceso del canto ritual y por lo tanto son castigados por ITCI que los enferma. Algunos tienen enfermedades tan graves que se mueren de una vez, pasan a ese otro mundo, pero los que llegan a estar muy enfermos y regresan son los que posiblemente sean chamanes después, porque ya estuvieron en estos mundos y tuvieron la fuerza para regresar. De lo cual deriva que un chamán tiene que haber sido un tipo con capacidad de transgredir. Las personas que solo acatan, solo obedecen órdenes, están condenadas a permanecer a un rebaño y nunca tener la sabiduría que necesita un chamán para poder ir y venir de estos mundos. Por lo tanto, esto es un Dios muy ambivalente porque a través del castigo Él otorga sabiduría y yo lo veo muy hermético. Entonces aquí entramos en otra categoría y son los creadores. Los que crearon el universo no siempre son la diosa madre, como les dije. Viracocha es el creador para los quechua y está asociado a las cumbres. Es una cultura de montaña y todo se creó desde las cumbres porque además están más cerca del sol, que es también sagrado, Inti. Este es Juan Nadi, el creador para los Yecuana. Es un creador solar, es bello, es joven. Él ha venido muchas veces, bueno, 3 veces a la Tierra. Tienen ellos una cultura muy parecida a los hindúes en el sentido de que hablan como de avatares. Juan Nadi ha venido 3 veces, ha habido ya 3 manifestaciones en las que ha creado la Tierra, a los seres humanos y a lo que los rodea, pero él tiene una contraparte destructiva o dosha, que es el demonio, que lo imita, pero es torpe y es el que siembra en los seres humanos la discordia, es el que crea la guerra, el abuso, toda la parte negativa y destructiva del ser humano está encarnada en Odosha, que además es el que ha hecho que las 2 veces anteriores Wanadi se vaya porque él sembró la guerra y la discordia. Entonces, es un personaje que siempre lo está siguiendo y que de hecho la próxima venida de Wanadi va a estar sujeta a que Odosha lo vuelva a expulsar. Las elecciones de Venezuela están muy impregnadas de esto que acabo de mencionarles de los yecuanas. Para los Piaroa, la creación es muy fascinante porque es un proceso escalonado. Al principio de los tiempos no había nada sino el viento. El viento usó yopo, que es la planta sagrada para ellos, alucinógena. Y de las visiones que tuvo el viento y del canto, de la palabra del canto, y aquí introduzco entonces lo importante del canto, todas estas culturas orales se transmiten a través de la palabra, pero sobre todo a través del canto. Y por lo tanto, los chamanes en realidad se llaman cantadores. Un chamán es un cantador, porque en los cantos está toda la mitología y todo el conocimiento. El viento usó yopo y de la palabra del canto, él creó a la primera entidad que es Buoka, nacido de la imaginación y de la alucinación, y es también entonces una metáfora de nuestra capacidad para imaginar cosas a partir de la nada, de nuestra capacidad de creación. Cuando Buoka fue creado, de su pupila, porque la palabra para designar pupila para los piaros es el hombrecito del ojo, de su pupila él creó a su hermano, que es Wahari, nacido del iris de Buoka, pero a su vez él es el creador porque él creó al resto del universo, creó a todo el resto de los humanos, él creó a Cheheru, una diosa que ya les hablé antes, la que tenía la yuca. La primera deidad femenina es hermana de ellos dos, pero es hermana porque Wahari la creó. Entonces aquí hay una creación en escalera.
Hay otra categoría de dioses que, curiosamente, porque la lógica que opera en los pueblos indígenas es diferente, hay unos dioses creadores que son los primeros, pero hay abuelos que son anteriores a la creación. Y yo pienso que este término de abuelos, que se manifiesta en muchas culturas, es una forma de realzar la importancia de esa fuerza o de ese concepto y de señalar que es anterior a nuestra propia existencia, como la abuela mar para los cunas. Eh, Existe Pava y Nana, el dios que les hablé, que es tanto hombre como mujer, tanto femenino como masculino, pero hay una deidad anterior que es la abuela Mar. Esta es la abuela Ixmucané para los mayas. En la creación, para los mayas, en el principio de los tiempos, igual había solamente oscuridad y agua, igual que pasa con los cunas. Y ahora lo vine a entender un poco mejor porque estuve con una sacerdotisa que me explicó el Popol Vuh. Y claro, en el principio del tiempo solo hay agua y oscuridad porque uno está en el vientre materno. Ahí el creador y el reformador, que son dos, pero es el mismo, hablaron que tenían que crear el ser humano antes del amanecer, antes de que, antes de que hubiera luz, antes del alumbramiento. Por lo tanto, el ser humano tiene que estar creado antes de nacer. Ese Popol Vuh en realidad es una metáfora de nuestra propia concepción. Pero el creador y el reformador no sabían, porque nunca había ocurrido antes, cómo fabricar a los hombres. Fabricaron unos de madera que fracasaron y fue Ixmocané, la abuela antigua, la que creó de maíz a los primeros hombres. Los mesoamericanos son los hombres del maíz y fue este personaje el que los creó. El abuelo fuego es la deidad más antigua para los huichol. Tampoco se trata del creador ni es el dios principal, que ya van a verlo más adelante, pero es tan antiguo, es tan esencial. Fue el primero de los dioses que me mencionó el chamán. Yo comencé este trabajo por los huichol en México y mi primer encuentro con un chamán, él lo que me dijo fue que el primero de todos era el fuego, el abuelo fuego, porque de él depende la luz, la cocción, el calor, la cultura. El ser humano se diferencia del resto de los animales por el uso del fuego, que es lo que transmitió este abuelo, y que en la mayoría de los casos de las otras culturas con las que trabajé, vino por otro mecanismo. También las aguas son una deidad en general y mientras más difícil sea tener ese recurso, más potente este dios. Las aguas para los quechuas están asociadas a las cumbres porque en esa región que es bastante desértica en las tierras bajas, toda el agua viene de las cumbres, viene del deshielo, viene de las lluvias que caen en las altas montañas y que se acumula en lagunas que están diseminadas por toda la parte alto andina. Entonces, Mamacocha representa esta deidad de las aguas en las cumbres. Mientras que Tateyaramara para los Huichol es una deidad asociada a las lagunas. Esa es una zona desértica pero baja. Y el agua es un recurso escasísimo allí. Entonces, las lagunas, de hecho, cada una tiene un nombre de una deidad, pero en general todas están abarcadas por el término Tateyaramara, la madre del agua, que es agua dulce y que es agua de lagunas. Estas imágenes, aquí podemos ver, en algunas de las anteriores ya se había visto que yo las representaciones las hice un poco también pensando en las alucinaciones, producto de las plantas sagradas que cada cultura usa. En este caso es el peyote y el desierto que está atrás, ese matorral, es la zona de donde se saca el peyote, que no es la zona donde ellos viven, está a 500 kilómetros, una región sagrada a la que hay que peregrinar y el primer paso en esa peregrinación a llegar a esta laguna de Tateyaramara es hacer una purificación que implica una confesión y una comunión entre las personas que están yendo a ese peregrinar. En cambio, para los Piaroa, la deidad del agua es un hombre y es porque está asociada más al poder de las aguas. Esta es una región completamente antagónica en el sentido de que hay agua por todas partes, llueve prácticamente todo el año, hay ríos, hay inundaciones, hay tormentas permanentemente, entonces el agua está asociada a una deidad masculina que tiene que ver con la purificación. Anemei es un dios de la purificación. Esta es una diosa reciente para los Pumé y me gusta mencionarla porque las culturas orales tienen continuamente que estarse actualizando. El tema de basarse en un libro de hace 2000, 3000, 5000 años
es un problema en el sentido de que no tiene entonces aplicación a la vida cotidiana de los que siguen esas escrituras. Las culturas orales se tienen que actualizar o pierden devotos, digamos. En el contacto con los cristianos que tuvo la cultura Pumé, que vive en una zona que se inunda durante 6 meses al año, les gustó la presencia de la inundación mitológica y entonces de hace 100 años para acá crearon a esta diosa, Kumaleina, que es la dueña de las aguas de la inundación, que igualmente es una inundación asociada a barrer con la soberbia. En casi todas las culturas que me he encontrado que existen inundaciones tienen que ver con un castigo a los seres humanos que no reconocen a la divinidad. Este es el mismo caso con Kumaleina, es una diosa dueña de esas aguas que recuerdan la necesidad de la humildad. El fuego, como mencioné antes, en el caso de los huicholes es un abuelo, pero la mayoría de las veces es producto de un robo y tiene un castigo, por lo tanto. Este es el caso de los Kayapó en Brasil. En el comienzo de los tiempos, el que era dueño del fuego era el jaguar, el tigre, y comía comida cocida, tenía calor, tenía luz en la noche, o sea, tenía la cultura. Los seres humanos, en cambio, eran un animal más que estaba a la intemperie. Una vez se perdió un niño botoque en el bosque y el jaguar lo encontró y lo rescató. Y decidió, junto con su esposa, la rana, siempre está asociada al fuego, la rana, decidió adoptarlo y entonces Botoque creció con la cultura, creció con la comodidad de un hogar cálido, comida cocida, tenía luz, tenía una vida muy cómoda, pero tuvo nostalgia cuando se hizo viejo de ir a ver a su gente. Y entonces el jaguar le permitió ir a visitarlo y le hizo prometer que no iba a revelar el secreto del fuego. Y nuevamente, una prohibición es una orden. Lo primero que hizo Botoque al llegar a su pueblo fue contar el secreto del fuego, en parte porque lo emborracharon de la emoción. Y entonces la decisión fue ir a robar al jaguar. Y desde ese momento es que los seres humanos tenemos fuego, porque el fuego se lo robaron al jaguar. Y desde ese momento el jaguar es el peor enemigo de los seres humanos en la selva. Existen otras categorías muy generales en casi todas partes que son los que yo he llamado dueños. Los recursos, todos los recursos que los seres humanos utilizamos tienen un dueño y una dueña que vienen a ser como los custodios y que al tener que pedírseles a ellos permiso y hacerles ofrendas, en cierta forma restringen el abuso en el uso de esos recursos. Son los que permiten que las cosas no se acaben y son los que mantienen el control en el uso consciente de las cosas. Además de que generan la gratitud a cada cosa que obtenemos de la tierra. Este es el caso de Awishama, que era la dueña de las hojas de coca, que es una planta sagrada para los Kogi, que no es un enteógeno, no es una planta alucinógena, sino que es una planta, más bien una activa la memoria y activa la recepción de los conocimientos además de un montón de propiedades nutricionales, pero es sagrada sobre todo porque es un estimulante que permite fijar en los que escuchan todas las enseñanzas del chamán. Este es el dueño del bosque. Es importantísimo porque ellos son una cultura boscosa de montaña y es uno de los dioses principales también, suele ser un dios de la cultura. Ya como les mencioné antes, del bosque sale todo, la materia prima, el alimento, todos los elementos con los que se construye. Por lo cual a Kalakshe hay que pedirle permiso antes de usar cualquier recurso de la selva y hay que darle las gracias después. Él es el dueño, la parte masculina, también existe una dueña, la parte femenina, de esos recursos, de lo que crece espontáneamente, de las plantas que crecen en la selva, en contraposición a las plantas que crecen cultivadas, que son en este caso, Kualayuma, la diosa de los cultivos, del orden, de lo que crece con planificación. Hiyuksha es el dueño de los peces para los Wiwa de Colombia también. Por supuesto que hay dueños de cada uno de los recursos animales y vegetales. Con cierta recurrencia me he encontrado con que son muy importantes los dueños de los peces, como por ejemplo Iboribó
en el que además introduzco acá el tema de los niños dioses. Hay niños dioses, son poco frecuentes, pero los hay, y entonces suelen ir asociados a características infantiles que pueden ser, por un lado, la inocencia, pero también por otro, la impertinencia. Y Boribó era un niño malcriado, que nunca estaba satisfecho con lo que su papá le llevaba de comida. Su papá pescaba y él siempre quería peces más grandes, siempre se estaba quejando. Y en algún momento que el papá se descuidó y lo dejó sentado en la canoa, los bagres lo raptaron y se lo llevaron al fondo del río. Y desde entonces, Iboribó es el dueño de los peces. A él es el que hay que pedirle cuando uno va a pescar, que suelte algún pescado para uno poder consumirlo. Él vive desde ahora, desde ese momento, en el fondo de los ríos. También existe la niña diosa del maíz para los huichol, Tateini Bétsica, representa el primer maíz, porque el maíz también tiene unas temporadas de cosecha y en todo caso, en cada plantación hay un primer maíz que inaugura lo que se va a consumir y está representado por Tateini Bétsica, que es como la frescura de lo joven, lo que está recién naciendo. Las fuerzas de la naturaleza, por supuesto, que también tienen mucho poder y que encarnan distintas deidades, como lo es el terremoto para los quechua, que viven en una zona sumamente sísmica. Y Pachacamac es un dios de gran importancia porque es el que puede resetear todo, destruir hasta cero todo lo que está construido. Entonces es un dios telúrico que siempre está amenazante. Huracán es el corazón del cielo. La palabra huracán es una palabra maya quiché. Tiene que ver con la potencia del cielo, que ya sabemos lo que ocasiona en el Caribe. Estamos en temporada de huracanes. Huracán es otra de las partes del dios creador. Entonces, este es un dios complejo, porque por una parte, el dios de la creación es uno y es muchos a la vez. Como ya les mencioné antes, cuando estábamos en oscuridad y silencio, el dios creador y el reformador hablaron de que tenían que crear al hombre antes del amanecer. Pero parte de ese complejo, que es un solo dios, pero es mucho, es el huracán. Porque la primera creación fueron unos hombres de madera que no respetaron a la divinidad, que eran soberbios y fueron destruidos completamente. Fueron destruidos por una inundación que mandó huracán. Cubrió de agua la tierra, esos hombres fueron barridos y luego huracán se quedó sobre las nubes y repitió la palabra tierra muchas veces hasta que la tierra volvió a salir ya purificada de esos primeros hombres. Entonces este es un dios que por una parte es un dios de la creación, por otra parte es un dios asociado a los fenómenos naturales potentes y por otra parte es un autorretrato porque resulta que estando allá me enteré por los sacerdotes mayas que mi signo es huracán, yo soy huracán por mi nacimiento, por mi fecha de nacimiento. Y el huracán está manifestado como animal simbólico en el colibrí, que causalmente fue con lo que yo hice mi tesis de grado de biólogo sin saber que yo era huracán y por lo tanto colibrí. La tormenta es otro personaje mitológico importantísimo. Porque tiene gran potencia en los países donde llueve mucho, como todos los países amazónicos. El cuento de esta tormenta es Beb Cororoti. Beb Cororoti era un chamán muy potente que vivía en una aldea Cayapó. Para todos los pueblos amazónicos, la cacería es un acto sagrado y además que implica muchos tabúes porque ahí hay un asesinato. Al ellos no sentirse separados del resto de la creación, como solemos creer los occidentales, una muerte es una muerte y ahí hay un asesinato y eso implica ciertos tabúes de consumo. Generalmente el que caza no puede comerse lo que mató porque está impuro y además el animal muerto se tiene que repartir por igual entre todos los miembros de la comunidad. Y este es el punto importante acá. Beb Cororoti llegó a su pueblo en una ocasión que habían cazado una danta, que es el animal más corpulento de Amazonas, el que produce más carne, y no le habían guardado el pedazo que le correspondía. Y él reclamó, pero nadie le hizo caso. Él reclamó a todas las instancias y nadie accedió a darle lo que le correspondía. Pero él era un chamán potente. Entonces se subió a una montaña, invitó a toda la población a que subieran, que tenía mucha comida, y cuando todos subieron a la montaña, él produjo una tempestad fulminante que acabó con todos. A partir de ahí se dice que cuando hay tormenta es porque hay gente egoísta que no está compartiendo y Beb Cororoti es muy sensible al egoísmo y esto es un recordatorio
para que la gente comparta, porque es un requisito fundamental para poder sobrevivir en la selva amazónica. La geografía también deriva después en dioses por distintas razones. Este es Virikuta, es el desierto. Es un dios y es sagrado porque en ese desierto es donde crece el peyote, que es la cabeza de la trilogía de la Trinidad para los Huichol. Para ellos el dios principal es el peyote, el venado y el maíz. Tiene tres caras, pero es el mismo. El maíz y el venado son alimento para el cuerpo, el peyote es alimento para el alma, y como crece en este desierto, el desierto mismo es sagrado, es un dios. Así lo son las montañas para los quechua. Cada apu, cada montaña se llama apu y cada apu es un espíritu en sí mismo. No es que existe un dios de las montañas, sino que cada montaña es un espíritu. Y es tan importante ese espíritu que los chamanes, para poder leerle la coca, para poder leer el oráculo de cada persona, necesitan invocar a su montaña. Para leerme a mí, mi destino, estos chamanes me preguntaban siempre cuál era mi montaña, que afortunadamente yo vivo en una ciudad con una montaña insólita al frente, que es el Ávila. Entonces ellos podían leerme mi destino porque había a quien invocar. Los apus son intermediarios y son imprescindibles a la hora de la invocación. El lucero de la tarde es Venus. Este es un personaje masculino para los Yecuana y tiene que ver con los problemas de vecinos, básicamente. Ellos son vecinos de los Yanomami, como todos vecinos se detestan, tienen rivalidades y tienen problemas. Los Yanomami, los Yecuana acusan a los Yanomami de antropófago y el mito de Quamashi tiene que ver con antropofagia. Era una mujer embarazada a la que los Yanomami mataron y se comieron. Solo que el hijo se salvó porque cayó al río y lo criaron la raya de río y otros animales acuáticos. Cuando estuvo adulto, él vivió con su abuelo, que era chamán. Y cuando llegó a edad suficiente, planearon la venganza y, igual que pasó en el caso de la tormenta, invitaron a los Yanomami a comer. Les dijeron que tenían abundantes cosechas de frutos. Los Yanomami llegaron, se subieron en los árboles y estos invocaron una inundación otra vez. La inundación siempre es como una invocación. Solo que los Yanomami le tienen pánico al agua. A diferencia de los Yecuana, que son gente, su nombre significa hombres de curiara, de canoa, porque son especialistas en navegar. Los Yanomami viven en unas zonas boscosas, pero de ríos pequeños que cruzan en puentes porque le tienen pánico al agua. No saben hacer canoas y en general evitan a toda costa el agua profunda. Entonces, en este cuento, ellos estaban montados en los árboles cuando llegó la inundación a la que le tenían pánico. Quamashi y su abuelo flecharon a todos los que estaban en los árboles. Cuando caían al agua se iban transformando en alimañas, caimanes, pirañas, anacondas. Todas las alimañas del agua eran antes Yanomami. Pero ellos también tenían chamán y tenían un chamán poderoso que con lianas tejió una escalera y se fue para el cielo. Y cuando llegó al cielo se transformó en estrella. Y todos los Yanomami que quedaban empezaron a subir por esa escalera y de ahí vienen todas las estrellas que vemos. El mismo Quamashi, cuando los vio arriba y le pareció tan bello ese espectáculo del firmamento lleno de estrellas, él decidió también subir. Fue el último en subir. Cortó la escalera, se quedó en el cielo. Él es Venus, el lucero de la tarde, y es una señal de reconciliación porque él decidió en última instancia ir a vivir con sus vecinos y compartir el cielo con los vecinos. Por lo tanto, el lucero de la tarde es una señal de que se puede llegar a la reconciliación sin mezclarse, porque al fin y al cabo él se queda un ratico en la tarde y un ratito en la mañana, porque Venus está muy cerca del Sol y solo se le ve en el crepúsculo o en la aurora, de modo que él en el fondo no se mezcla con los Yanomami, pero comparte el cielo con ellos, por eso es un signo de reconciliación. Iñapirricuri es un héroe mitológico, siempre hay héroes mitológicos. Quamashi en cierta forma también es un héroe mitológico, porque hizo justicia. En este caso, en esa montaña, la más alta, vivía una águila arpía que era nefasta, que acababa con los indígenas, no dejaba poblar esa zona porque los agarraba con curiara, con canoa y todo, y se lo daba a sus pichones. Pero Iñapirricuri, el huérfano,
Los héroes, como ustedes seguramente saben, son personajes que logran sobreponer a tragedias muy fuertes y al final eh, se sobreponen a esa tragedia y además dan algo al resto de la población, dan alguna ofrenda. Él era el huérfano, ahí está su principal tragedia, pero era un genio y entonces él, mezclando plantas, inventando, es la zona más biodiversa del planeta, cociendo raíces con frutos, con cortezas, mezclando cosas, él terminó por inventar el curare, que es en lo que se basa la anestesia general todavía. O sea que el aporte de Iñapirricuri no solo fue a los curripacos, sino a toda la humanidad. Él inventó el curare que se dispara con cerbatana, mató al águila arpía y a partir de ahí es que se pudo poblar toda la región y él se quedó viviendo en el cerro donde está aquí parado, que se llama Mavicure, que significa cerbatana con curare, que fue su invento principal. Macunaíma es un antihéroe, porque en realidad es un aprendiz de chamán, pero de chamán maligno. Para los Pemón, en la Gran Sabana, existen unos personajes que se llaman los Canaima, cuya función es matar. Básicamente es hacer daño. Pero al igual que un chamán bueno, tiene que pasar por una iniciación, porque no cualquiera es chamán. Uno de los pasos iniciales para convertirse en chamán es dejarse morder por la hormiga 24, una hormiga gigantesca que da 24 horas de fiebre a los incautos, pero un chamán tiene que dejarse morder y pasar inmune por este proceso, esta prueba, y convertirse entonces en un hombre de poder. La historia de Macunaíma es la historia de un muchacho que finalmente se convirtió en un canaima, en un chamán maligno. Aquí está representado un chamán canaima adulto. Los canaima viven ocultos en la selva suele ser tabú. Esta es una cultura que vive en una zona selvática, pero ellos, sus casas están en la sabana. De hecho, ellos queman y mantienen el bosque alejado porque le temen mucho, porque en el bosque existen muchas fuerzas que para ellos son de temer, comenzando por los canaima. Pero también los ratos. Los ratos son los dueños y dueñas de las cataratas. Esa es la región con las cataratas más altas del mundo. De ahí sale el Salto Ángel, que es esta cascada que vemos aquí con el Canaimó. Eh, Hay desniveles altísimos y hay aguas muy turbulentas, hermosísimas, y la gente se olvida del peligro de las aguas. Se baña en los pozos y termina viendo ahogados cada año por incautos. Y ellos atribuyen estos ahogamientos a los ratos, que son los dueños de las cataratas, de los remolinos, de las aguas turbulentas. Entonces son espíritus malignos, pero son espíritus malignos si se transgreden ciertas normas, como no meterse en las aguas turbulentas abajo de cataratas. También existen los maguarí, que habitan las cumbres de estas montañas que se llaman tepuyes. Ellos son los que custodian esas montañas, nadie debe subir allí. Esas son zonas peligrosísimas que de un segundo a otro se llenan de neblina y de nubes y también allí cada año hay muertos y gente que se pierde por subir a una zona a la que no se tendría que subir porque ese es territorio de los maguarí. Los Piaimá son otros personajes de los bosques, inicialmente benignos porque fueron los que le dieron a los seres humanos todos los conocimientos de las plantas medicinales, alucinógenas, alimenticias, venenosas, pero los seres humanos se comportaron mal y robaron sus secretos y entonces ellos terminaron siendo enemigos. Y para ellos el mundo es al revés. Lo que para nosotros es bonito, para ellos es feo. Lo que para nosotros está abajo, para ellos está arriba. De hecho, ellos viven de cabeza. Ellos viven colgados. Reyó es otro dios para los Piaroa, que es dios y es demonio a la vez. Él es el dueño de los animales y de las plantas de la selva, pero también es el dueño de las enfermedades que estos transmiten. Entonces él al mismo tiempo enferma y cura, porque a él es que hay que pedirle en última instancia la curación cuando una persona se enfermó. Aquí empezaríamos con el mundo de los chamanes, que como les dije, hay de muchos tipos. Para los Wayuu, por ejemplo, existen las Ouchi, que son las intérpretes de los sueños. Su función esencial es traducir el lenguaje incomprensible de los sueños para cualquier otro mortal. Ellas son especialistas en este punto, ellas logran interpretar todos los símbolos y por lo tanto convierten en inteligibles a los sueños y a las pesadillas. Aquí está un chamán pumé. Los chamanes además necesitan, porque también son psicomagos y también todo su contexto opera en la curación,
hacen todo un performance y todos los elementos que los acompañan son muy importantes. Aquí está un chamán con toda su parafernalia que comienza por la maraca, que está rellena de piedras sagradas, pero también ese bolsito que está sobre la mesa tiene otras piedras con las que cura las plantas sagradas. En ese caso, la ayahuasca se consume de otra manera que no es líquida. En fin, todos los elementos, el tabaco, forman parte del ajuar de un chamán. Y ahora para ellos también hay chamanas. Eso no suele ser muy común. En la mayoría de las culturas con las que yo he estado, el chamanismo es un atributo masculino, pero últimamente en la cultura pumea han empezado a aparecer chamanas que manejan lo femenino, que suele ser también un poco más conciliador y menos competitivo y menos autoritario. Este es un chamán huichol con su cabeza de venado. Como les dije, el venado, el peyote y el maíz son la trilogía. Este es un chamán Kogi con su poporo, que es donde se guarda la cal para que los alcaloides de la coca que siempre tienen en sus mejillas, en sus cachetes, se puedan asimilar. Aquí tienen un conjunto de los madres-padres maya. Eso fue un trabajo que hice en el mes de mayo en Guatemala. Y para ellos los sacerdotes son hombres o mujeres, es indiferente. Se les llama madre-padres y son los que tienen todo este complejísimo sistema de conocimiento astrológico que incluye 20 nahuales, que serían 20 signos del zodíaco de ellos, pero además los 20 días del mes, son meses de 20 días, cada uno está asociado a una de estas fuerzas. Una de ellas, como ya les mencioné, es el huracán, que está asociado a lo que ocurre velozmente, intempestivamente. Esto es un chamán cofán. Para los chamanes cofán, el uso de la ayahuasca es fundamental, porque la ayahuasca, que es la planta enteógena por excelencia de la Amazonía, es la que les permite entrar en contacto con ese mundo donde está la solución a todos los problemas. Es una, es una mezcla entre su herencia cultural que se transmite de generación en generación y de la conexión con las raíces y con la naturaleza. La mitología de los Cofán habla de que en el principio del tiempo, el sol, que fue el creador, creó a los seres humanos, creó a los seres, pero él invitó a un banquete en su casa y solo los que pudieron entrar en la casa sagrada, en la Maloca o Churuata, solo los que pudieron entrar se convirtieron en seres de carne y hueso, somos los humanos. Los que se quedaron por fuera quedaron invisibles y son los que viven en la selva, porque al fin y al cabo los Cofán viven en la selva, pero en realidad en el margen de los ríos y ellos no se consideran cultura selvática, sino cultura de río, navegantes como los yecuanas. En cambio, la selva es el mundo de los invisibles, los ucabates, que se quedaron allí, que son los que custodian, que son los que hacen que la selva se respete y no haya abuso en el uso de los recursos, de modo que los ucabates, además de ser hermanos nuestros por linaje, se mantienen como apoyo, como aliados, y se recurre a ellos de manera respetuosa, pero también son enemigos si hay abuso. Los chamanes en el transcurso de su formación, que es muy larga, van teniendo contacto con los ucabates y es a través de los ucabates que ellos logran curar a los humanos, porque los ucabates, los invisibles, son los que tienen el secreto. Un chamán en su madurez ya además se dice que tiene una esposa e hijos en el mundo invisible y por eso entra y sale con tanta facilidad porque tiene aliados de doble sangre, no solo porque son hermanos nuestros, sino que él tiene descendientes en ese mundo también. Aquí tenemos una representación de un ucabate ya directamente solo. Eh, Solo como anécdota les digo que hace 3 semanas yo tuve una exposición que todavía está en Caracas y tuve la fortuna que viniera una mujer yecuana de una de las culturas amazónicas de acá. Había en esa exposición 10 fotos diferentes, pero ella me dijo que la que más le movió fueron las de los ucabates, porque ellas también sienten que en la selva hay un montón de espíritus custodios, que son los que mantienen a la selva y que en última instancia también mantienen a los humanos y que se sienten de maneras muy sutiles, una brisa, algún sonido extraño, un movimiento que no corresponde con lo esperado, es siempre una señal de estos personajes que están omnipresentes. Las plantas sagradas, como les dije, son muchas. Esta es la representación del peyote.
como Dios para la cultura huichol. Esta es la ayahuasca para los inga. Hay una barra ahí que no deja ver, pero a él se lo está tragando la anaconda, porque ellos siempre hablan de que hay que dejarse engullir por la madre. Y este dejarse engullir en realidad lo que quiere decir es que para que estas plantas realmente nos den su mensaje hay que soltar la parte consciente, la parte neurótica y entregarse a los mensajes que vienen de maneras muy diferentes y muy en conjunto, las emociones, los recuerdos, las sensaciones, todas nos están hablando de algo, pero uno no lo percibe si no se deja engullir por esta madre anaconda. Ahí está el tigre también como acompañante y representa generalmente al coraje de enfrentarse a este mundo tan oscuro y que nos da tanto miedo, pero en el cual está la solución a nuestros problemas. Siempre entonces, estos son los huitotos, para ellos la planta es el ebena, que es la resina de una corteza de un árbol amazónico. Igualmente hay que dejarse engullir para llegar a su conocimiento. La campanita, que es una planta que solo se usa cuando ninguna de las otras funcionó, porque esta sí es sumamente tóxica. El grueso de las plantas enteógenas no son nada tóxicas, pero esta planta sí es muy venenosa, tiene efectos físicos desagradables y además de ahí es que se saca la burundanga, que es un hipnótico que se usa en manos criminales también. Entonces es una planta ambivalente. Y este es el evená para los nukak, es otra planta, la misma que les mostré para los huitotos, es un alucinógeno que en principio despierta todos los sentidos y abre todas las puertas para conectarse con ese universo del inconsciente con el que ustedes se conectan y con esta terminamos. Muchas gracias. Pueden preguntar lo que quieran, aunque no estoy escuchando nada. Antonio, como siempre, una maravilla, una delicia oírte y bueno, quedarse con esta repercusión que tienen todas estas imágenes. Bueno, tenemos un espacio para preguntas y respuestas. Prepárense porque Antonio es muy generoso con las respuestas y entonces podemos pasarnos una hora más aquí. A Pero mí me bueno, vamos a encanta. abrir las preguntas que puedan tener, aprovechando que Antonio está acá. Como ven, tiene no solamente el trabajo de las imágenes, que es una maravilla, sino también una cultura asimilada de esta cantidad de años relacionándose con estos colectivos maravillosos. Bueno, a mí me surge la pregunta de cómo te comunicas con toda esta variedad. ¿Cuál es el lenguaje que utilizas? Como idioma, tengo el límite de solamente poderme comunicar en español, pero en general, en casi todas las culturas que he estado, hay alguien que habla español. Rara vez son los chamanes. Eso suele ser un obstáculo porque los o mujeres de conocimiento no hablan la misma lengua que yo o apenas la hablan muy rudimentariamente y eso significa que toda esa riqueza increíble de símbolos se ve truncada por un lenguaje muy limitado. Entonces, generalmente son los maestros de las comunidades donde voy, si hay maestros, los que terminan como de darme el contexto y de hacerme comprender. Por otra parte, yo cada vez que puedo también uso las plantas y estas plantas también me ayudan a comprender en otro sentido el simbolismo de las cosas. Y además, yo agradezco todo lo que han escrito antropólogos porque casi siempre, o sea, hay pocos casos en los que yo no he podido tener una referencia bibliográfica previa que me orientara un poco. Para mí es imprescindible leer lo más que pueda antes de llegar al lugar, porque yo soy un poco lento en imaginarme estas representaciones y entonces es una fortuna si yo desde antes de ir ya puedo ir imaginándome cómo voy a construir las cosas. Es diferente a que yo llegue a un lugar y me entere sobre la marcha de algo que ocasionalmente ha ocurrido. La imagen perfecta se me ocurrió cuando ya estaba de regreso a mi casa. Últimamente ha ocurrido algo que no era lo típico para mí. El año pasado yo fui a un sitio por razones turísticas, realmente.
no sé si recuerdan, el Señor de la Cerbatana está entre dos montañas extraordinarias como pocas cosas yo he visto. Yo fui ahí porque yo quería ver esas montañas, porque francamente, bueno, yo trabajo con la imagen y soy biólogo y yo creo que pocas cosas me causan un placer mayor que el paisaje. Cuando el paisaje, o sea, para mí el paisaje y la naturaleza son una fuente de inspiración incomparable. Yo fui a ese lugar para ver esas montañas, pero por supuesto, acto seguido que tomé la decisión de ir ahí, averigüé cuál era el mito, porque siempre los paisajes extraordinarios tienen un mito que los respalda. Nadie pasa liso, o sea, todos los seres humanos tenemos esa sensibilidad ante el paisaje. El mito que me enteré de ese lugar, francamente no me gustaba mucho porque lo que se había divulgado en las redes era muy Disney, con princesas y príncipes, y la verdad que cada vez que yo veo y escucho de princesas, me fastidia mucho porque yo sé que eso fue una transformación de un mito original en una asimilación occidental en la que todavía seguimos venerando príncipes y princesas. Pero no tenía más remedio, eso fue lo que yo encontré en la web, lo encontré muchas veces, de hecho tantas que ese mito tenía como 4 finales distintos. Entonces el mito, para resumirlo, lo que decía era lo siguiente, que frente a esas montañas vivía una mujer que era una princesa, claro, una princesa tan extremadamente bella que todos la querían poseer, todos se querían casar con ella, pero a ella no le interesaba a nadie porque ella estaba en realidad en un vínculo contemplativo con ese cerro precioso. Ella tenía una unión espiritual, lo único que le interesaba era venerar ese cerro y estar conectada espiritualmente con él. Por lo tanto, rechazaba a todos los pretendientes. Hasta que llegó un príncipe otra vez, de otra cultura, que llegó a sus oídos la belleza de esta mujer y él llegó allí tratando también, ella también lo rechazó. Pero este recurrió a algo más truculento y es que hizo una poción que se fabrica con una planta que crece en ese cerro. Ese cerro es impenetrable, no hay manera de subirlo porque es muy escarpado. Pero por donde chorrea el agua crece una planta que aunque uno la ve, me dio la sensación de que es mitológica porque nadie puede llegar hasta allí y ellos dicen que con esa planta, si alguien llega a alcanzarla, tiene el poder de fabricar una poción que hipnotiza al que se la dé. Este príncipe fabricó la poción, pero exageró y esta mujer se volvió loca, sencillamente se volvió loca y se subió. Bueno, ahí hay varios finales. Ella se subió a ese cerro, en uno de los finales dicen que se fundió con el cerro, que al fin y al cabo era su propósito, lo terminó de materializar. En otros dicen que está encerrada adentro, en otros dicen que vive el más Disney dice que vive en la cumbre y desde la cumbre protege a todas las criaturas de la selva y de los ríos. Yo me fui con esa idea, además yo solo iba a estar ahí 4 días. La complejidad de las representaciones en mi caso depende de cuánto tiempo yo pueda convivir allí. Hay casos en los que yo he estado 6 meses, un caso, pero hay casos en los que apenas he pasado como ahí 4 días. Entonces, pues, muy concretamente llegué con el plan de, bueno, subo 2 veces a esta montaña para tener varias opciones. Un día subí y estaba lloviendo, otro día estaba soleado. Pregunté cuál muchacha era la que era más bella. Básicamente a la señora que me ayudaba con la comida me sugirió una muchacha que efectivamente era bella y además era familia suya y estaba necesitando un aporte económico, así que hice la foto con la muchacha. Pero por primera vez en todo este proyecto yo ensamblé esa imagen delante de los demás, lo cual me emocionaba mucho porque ellos siempre reciben la imagen, yo se las mando o se las doy personalmente, pero nunca han visto el proceso, lo cual la hace parecer como si fuese una magia que yo hice y ellos no participan en el acto de magia. Pero esta vez pude, con ellos atrás, recorté y pegué y armé. Y esta señora es una genia. Y ese pueblo además es muy particular porque está en una zona donde se juntan 5 ríos amazónicos y ahí conviven varias culturas indígenas y es normal que una familia tenga el papá en este caso, Puinave. El mito de la princesa era Puinave, pero esta señora era Curripaco. Y su papá es Curripaco, y ella cuando vio que yo ensamblé esta imagen me dijo, bueno, tienes que representar a Iñapi Ricuri. Y me contó este cuento del hombre de la cerbatana, que yo no tenía ni idea, no lo encontré en la web, y me parecía infinitamente más poderoso y más rico que el de la princesa, porque además de no ser Disney,
pues el curar es importantísimo. El curar es una herramienta en todos los pueblos amazónicos, pero se extendió al uso en la medicina completa. Entonces, era un aporte que volvía al héroe mitológico todavía más heroico. Solo me quedaba esa tarde para hacer la representación. Y entonces esta señora rápidamente le dije, bueno, necesitamos urgentemente un hombre que sepa manejar la cerbatana y que además hay que hacerlo en la última luz porque el fondo yo lo había hecho con una luz particular. Lo cierto es que dio tiempo. El personaje fue el papá de ella, que es Curripaco. Y entonces esto marcó para mí una nueva manera de trabajar que la voy a tratar de implementar más. Y es que me parece muchísimo más interesante basarme en los mitos que me cuenta la gente en el lugar. Igual, por supuesto, yo antes de irme voy a tratar de tener toda la información que pueda. Pero esta señora no era chamán. O sea, hay muchas fuentes, de ahora en adelante las voy a tomar en cuenta porque hay muchas formas de tener el mito como leyenda, además, porque ellos ya son evangélicos y no lo ven como un dios. Pero no importa, está sumamente arraigado el mito, es muy importante el personaje. Y en la medida que no solo sean chamanes los que me informen, hay menos barrera de lenguaje, por lo que tú me estás preguntando, porque es muy difícil que los chamanes hablen español, porque esa generación que se está acabando, generalmente no hay aprendices de chamán, tiene el tema del lenguaje que para mí es un obstáculo. Entonces ahora pretendo yo que al ampliar el abanico de informantes, eso deje de ser un problema. Y para terminar, con este diálogo con ellos, tú, las múltiples experiencias, cómo te ven a ti? O sea, porque si haces Ujú. algo así como mágico, ¿no? ¿Cómo te ven? Sí, yo tengo la sensación de que me ven como un aprendiz de chamán, porque yo no me logro explicar por qué a mí sí me dejan fotografiar a los chamanes, que nadie se deja. Y, y siempre que voy a un sitio me dicen los antropólogos, no vas a poder, y cuando regreso me dicen, ¿cómo pudiste? Yo no sé qué explicación hay. Yo sí sé que hay una diferencia porque yo no llego sobrado nunca a ningún lugar a enseñarle a nadie ni a pretender, o sea, los occidentales somos muy repugnantes en el mundo indígena porque llegamos con todas las respuestas, creyendo que nos las sabemos todas y imponiendo cosas. Y si uno entra ahí agachadito, eso con indígenas y con quien sea en cualquier lugar del mundo, tienes muchísimo más acceso a la información, porque en la medida que tú no entras como una competencia o como alguien que está amenazando, la gente se abre y va a tener contigo la confianza de compartir contigo cosas que no comparten con un cura, por ejemplo, que llega diciendo que el demonio, en fin, hay que tener mucho tacto. Y además, pues todo lo que haya de comida hay que comérselo, hay que hacer todas las cosas que, sobre todo al principio, después tú te puedes dar el lujo de decir, no me gusta el gusano asado. Pero al entrar tienes que demostrar que tus barreras son las mínimas para que entonces poco a poco, mientras más tiempo yo pueda estar ahí, mejor. Muchas gracias, muy bello. Nada. Hola Antonio, Susi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Mira, me quedé impactada cuando contaste el mito de los huicholes, del robo del fuego. Ajá. Porque llevo 25, 26 años escuchando el robo del fuego de Prometeo. Ujú. Pero cuando yo llego aquí, oigo el robo del fuego y escucho esa mitología es muy similar a la que nosotros hemos estudiado. ¿Cómo pudiste vivir eso sin hacer las comparaciones y en nuestra propia tierra? O sea, vivenciando los arquetipos. O sea, yo sentía que estaba leyendo los viajes de Jung cuando tú estabas hablando. Bueno, yo Porque sí hice la comparación. A mí me pareció, apenas lo vi, dije, esto me suena, esto es idéntico, solo que me pareció muy fascinante que el personaje fuera el jaguar, porque es que a la vez un mito explica muchas cosas. O sea, en ese caso del robo del fuego, el fuego es robado porque además, de alguna manera, primero implica transgresión y la transgresión es de los humanos y es imprescindible que ocurra. Por otra parte, el tema del castigo varía de un sitio a otro. Entonces, eh,
el caso de que ese robo de los Callapó fue el jaguar, es la explicación de por qué el jaguar es tan sanguinario. En cada lugar va a haber alguna víctima de ese robo que va a tomar medidas diferentes. Yo aquí no lo representé porque yo tuve que escoger, no podía mostrar todo lo que he hecho, pero el robo ha estado presente en casi todos los sitios que yo he ido. El fuego, por ejemplo, para los Yanomami lo tenía el caimán. Inicialmente lo tenía el caimán en la boca y quien se lo robó fue el colibrí, que es una representación de la astucia, y lo hizo reír. Y cuando el caimán abrió la boca, le sacó el fuego. Entonces, siempre están implícitas un montón de cosas. Un animal que suele ser feroz, porque el castigo entonces va a hacer ganarnos su enemistad. Hay una astucia de cómo robarlo. El colibrí suele también estar involucrado. Hay unas partes que es la única que yo nunca he entendido, y es por qué tan recurrentemente el fuego es de la rana. No sé por qué esa asociación entre la rana y el fuego. Yo al principio pensé, bueno, aquí hay montones de ranas venenosas. En la Amazonía hay muchísimas ranas que son tóxicas y que de hecho son tan tóxicas que su secreción se usa como veneno para cazar. Pero no estoy seguro si esa es la razón. Yo no sé por qué. Entonces, en el caso del robo al jaguar, efectivamente, el hombre votó que se lo robó al jaguar, pero la que lo tenía era la rana, que era la esposa del jaguar. Y siempre aparece la rana. En las culturas americanas siempre está involucrada la rana como custodia o dueña del fuego en algún lugar. Y siempre es robado, excepto en aquel abuelo fuego que les conté de los Huichol, que es previo a cualquier cosa, y ahí no fue un robo, sino que es más bien un don que se le regala a todo el universo. Pero de resto, es lo que marca la diferencia entre los hombres, o sea, entre los seres humanos y el resto de los seres, y hay una transgresión, Prometeo tal cual. Bueno, Pero a mí se me ha servido de mucho la mitología griega, los años que yo estudié con Magali, porque me hace más rápidamente pillar por dónde viene el cuento, y es que siempre se repiten las cosas. Es- Siempre hay los mismos elementos al final, solo cambian las especies, digamos que hay zonas en un desierto, van a ser distintos los protagonistas que en una jungla o en una cumbre, pero la estructura es la misma siempre. Pablo, después Ingrid y cerramos. No, yo quiero agradecerte, Antonio, porque de verdad que visto así, además creo que cumple con uno de los objetivos que nos habíamos planteado, que es acercarnos a nuestro mundo mítico, y tú tienes una manera muy particular de presentarnos como muchos a la vez, de una manera muy coherente, además hablando siempre sin perder el trasfondo arquetipal de cada uno de ellos. Yo creo que eso es un regalo, y que creo que nos sigue, por lo menos a mí en lo particular, me sigue como generando ese entusiasmo por seguir y como por familiarizarme cada vez más por una cosa que en algún lado debo tener, porque yo también soy de esa zona, pues en algún lado debo tener y en algún lado se me va a aparecer seguramente. Y creo que tú das la oportunidad de que, conociéndolo de esta manera, a lo mejor se nos hace más fácil que se nos aparezcan a nosotros que nos interesa ese tema, pues. Estoy sorprendidísimo igual con Susana, con el tema de Prometeo, con la similitud además porque lo hablamos hace 2 días sobre el conflicto que puede estar representándose en Venezuela, y cómo lo titánico allí está. Y entonces ver todas esas cosas realmente se lo agradezco. Gracias. Ingrid. Sí. Bueno, yo no me canso de escucharte y nunca es igual, Qué que bueno. siempre salgo ganando y maravillada. Y como dice Pablo, que se nos aparezcan y que lo podamos reconocer, ¿no? Eh, pero yo te quería preguntar, em, ahorita no me acuerdo cuál es la etnia, pero creo que es con los yeguanas, en la lucha entre que viene el dios y Sí. está este otro que está tratando de destrozar o de acabar el mal con lo que le está haciendo.
Sí. Y si mal no recuerdo, iba a haber una tercera oportunidad que era como la última. Ujú, Viendo eso y un poco lo que tú has escuchado entre cómo ellos, cómo las diferentes comunidades indígenas que he ido a visitar integran y conocen, se aproximan al mal, ¿no? A la oscuridad, porque yo he visto como en unos buscan la integración porque dice que si no la información no está completa, pero en ujú. este mito en particular es un destructor de todo lo que se está creando. Entonces, ¿cómo pudieras tú como con lo que has visto, sobre todo con este mito de los Yeguana, cómo verías tú eso? Es que me parece que el mal está siempre presente y es muy importante, pero es muy importante como amenaza, porque siempre, por ejemplo, hay otro mito, no lo tengo porque no he ido con ellos, de los Hoti, que también tienen, bueno, no son exactamente avatares, pero en su mito de creación los dioses crearon la tierra y todas las cosas que existen. Pasó lo mismo, los seres humanos abusamos de muchas maneras, que no son solamente el exceso de la avaricia, digamos, el abuso de recursos de la selva, que es una de las cosas que acarrea castigo inmediato, pero también la guerra, los conflictos entre los propios seres humanos suelen ser una, una de las razones por las que hay después un diluvio o hay castigo. Esa presencia de Odosha es el dueño de la discordia, por lo tanto, Wanadi está a punto de irse otra vez si no nos comportamos bien. El hablar de Odosha es una manera de hablar de, mira, hay que medirse, hay que controlarse, no puedes abusar porque ya ocurrió 2 veces que se va a ir Wanadi y nos vamos a quedar solamente en las manos del mal. O sea que ese mal está siempre presente como amenaza, como una manera de limitar la conducta absurda, destructiva de las personas. En el mito de los Hoti, estos seres creadores que crearon al universo, hubo una primera guerra y destrucción, ¡fum! Cortaron con un machete, porque en ese caso la tierra está sobre el agua suspendida con unos palos. Cortaron los palos y ¡flum! Todo se sumergió. Hubo una segunda creación. Otra vez hubo codicia, otra vez hubo riña, volvieron a cortar. Solo que un poquito a lo Shiva de los hindúes, este personaje que destruye es uno en particular, no son todos, porque hay como un comité de dioses, pero hay uno que es el machete alegre, que es el que a la mínima señal tumba. Entonces, él tiene un ayudante. Otra vez estamos en la tercera construcción. Tal vez eso no es casualidad, los Yecuana y los Otis son vecinos. En esta tercera construcción, el ayudante escondió el machete. El machete está escondido porque él no quiso bueno, porque a ese ayudante le pareció que era un poco exagerada la medida que tomaba este dios de fulminar todo. Pero el machete está ahí y tarde o temprano lo va a esconder, entonces lo va a encontrar. Entonces, esa presencia que de momento está inactiva, actúa como una amenaza, como un recordatorio, igual que la tormenta es un recordatorio. O sea, siempre estos personajes que parecen tan severos, incluyendo a Dosha, que es directamente el mal, porque de Odosha no deriva ninguna cosa positiva, son recordatorios de buena conducta, de tener mesura, sobre todo es mesura lo que estos, estos dioses tratan de traer sobre la mesa, el no abusar de las cosas ni de los demás. Entonces yo pienso que el mal está continuamente allí, porque los seres humanos somos malos, y cumple una función mitológica de limitar. O sea, nunca se olvida que existen estos personajes porque estamos bien porque el Guaná vino y se va a ir otra vez, bien porque el machete lo van a volver a encontrar, bien porque viene tormenta, terremoto, o sea, siempre hay alguna fuerza. El huracán ya en otra ocasión barrió. Siempre está presente la amenaza, ya que los mismos humanos no encontramos la manera de ponernos límite. Hay una fuerza superior que se va a encargar de eso. Entonces, por eso es que
por eso es que para mí fue una reflexión muy importante que me dijeran que incluyeran los demonios, porque su función es precisamente evitar. O sea, ellos recuerdan al mal, pero lo recuerdan como un límite. Bueno, Antonio, yo te quiero nuevamente agradecer tu participación, haber aceptado esta invitación a formar parte del grupo que estuvo presente en este curso, que creo que cierra con, bueno, tenemos un cierre de lujo, pero te lo agradezco muchísimo. Y Gracias. no a ti. Y nuevamente creo que nos toca este tema, ¿no? Esta reflexión acerca de la naturaleza de los seres humanos que otra vez estamos viviendo alrededor del mundo y cómo los mitos están permanentemente recordándonos esa necesidad de balancear y de estar en mesura, ¿no? Entonces, te lo agradezco. Por otro lado, bueno, también comparto maravillado nuevamente de la capacidad que tienes de construir estas imágenes tan complejas que acercan a esa función que tiene el inconsciente de hacer imagen. Se me ocurría, bueno, esto después ya lo hablaremos en otro momento, pero si nos pudieras dar un curso, o sea, sería interesantísimo, sobre construcción de imagen. Yo creo que en la clínica nosotros tenemos, los junguianos trabajamos mucho con la imagen. Hablo por mí, yo soy muy mal artista, yo por eso envidio tanto a Jung, que tenía, que agarraba un pedazo de madera y hacía algo, y se agarraba una piedra y hacía y pintaba y una cosa. Yo no tengo ese recurso y la mayoría de los junguianos que tengo tampoco lo tienen. Entonces, que siempre estamos buscando como herramientas que nos permitan trabajar con la imagen en esta especie de torpeza, ¿no? Entonces se me ocurre que de repente sería fantástico si pudiéramos hacer o pensar en un curso de construcción de imagen a través de la fotografía, que hoy en día la tenemos tan a la mano, ¿no? Yo realmente creo que es muy útil para mí mismo, para mi proceso terapéutico, hacerlas, porque para mí fue muy importante en Guatemala enterarme que yo soy el huracán, porque yo soy víctima de esa naturaleza extremista que va de un lado al otro y que arrasa con todo. Esta semana para mí ha sido una prueba de fuego dificilísima de contener una naturaleza que un poco avasallante. Entonces, claro que esas imágenes y el conocer el contexto de cada uno de esos personajes lo ayuda a uno mismo a conocerse, porque Sí. todo eso está dentro de nosotros. Bueno, ahí queda, vamos a fantasear con esta idea, que sería fantástico. Y nuevamente agradecidísimo por estar acá. Y bueno, ya todos ustedes, de verdad que creo que ha sido una experiencia muy, muy rica. Así que con esto cerramos y bueno, seguimos en contacto a ver qué sucede, qué aparece. Muchas gracias. Felicidad para todos. Ya Gracias. nos Muchas veremos otra Gracias a gracias, vez. todos. Gracias. Eduardo. Gracias, Susana, que no está. Gracias a los organizadores por darnos la oportunidad de acercarnos a estas raíces, darnos conocimiento, darnos esa sensación de tenerlo cerca y esos sentimientos que surgen y, y unirnos en diferentes continentes. Fermina desde España, que nos acercó muchísimo, con mucha nobleza, desde ese continente que veíamos como amenazante, a una historia de una naturaleza que ocurre porque las cosas tienen que ocurrir, tienen que transgredir para que haya avance. Entonces agradezco mucho a todos y bueno, me quedo con el mundo de Antonio. Sí, muy agradecido por los seminarios. Para nosotros lo vemos sencillo, para los que estamos expectando, pero no sabemos el trabajo que debe haber representado de coordinación y de horas para que esto se podía haber dado. Gracias a los organizadores, Eduardo, Pablo, todos ustedes muy amables. Sí, muchas gracias. Y que continúe, por favor. Esa es la idea. Que hay muchas cosas, ¿no? Abrazos. Suerte para todos. Chao.